bueno, para ahora sí terminar esta parte. Entonces, bueno, ya comencé a grabar y les comparto mi pantalla. Bien, entonces, la clase pasada les había dejado este problema, que era un problema realmente bastante sencillo, ¿no? Para que lo checaran. Por ejemplo, teníamos este sistema de ecuaciones y quería que determinaran, digamos, el espacio solución, que básicamente es encontrar la solución. Y de este problema, bueno, a ojo, a lo mejor lo pudieron ver. Podemos ver que, por ejemplo, si multiplicamos por 2 la primera fila, obtenemos la segunda. Y si multiplicamos por -3 la tercera fila, obtenemos igual, ¿no? Multiplicamos por -3 la primera fila, obtenemos la tercera, ¿no? Entonces, pues hacemos esas operaciones que sería R2 es igual a R2 menos 2 veces R1 y lo mismo para la tercera. Entonces vemos que todas estas filas, o bueno, las segundas filas, se nos hacen 0. Entonces, el espacio de solución de todo este sistema de ecuaciones es básicamente la primer fila, ¿no? Está determinada por esto. Entonces, y eso ya sabemos que nos está diciendo que es un plano. Entonces tenemos que el espacio de solución es un plano. Ya vimos varias propiedades, entonces sabemos que es un subespacio, ¿no? Tiene todas las propiedades de un subespacio, es cerrado sobre la suma y sobre la multiplicación. Y entonces, de este espacio, o de este subespacio, podemos obtener la base. Tenemos la base, ya la habíamos obtenido, era un problema que hicimos casi al inicio de la clase pasada. Y la base entonces estaba dada por estos dos vectores, ¿no? Yo ya no lo voy a repetir porque, bueno, fue el problema que ya resolvimos, nada más era reescribir y en términos de x y z, entonces x y z podía variar libremente, y entonces ya tenemos esta base. Y con base en eso, entonces ya podríamos decir que la dimensión es de 2, porque necesitamos al menos 2 elementos en la base para poder representar todo ese espacio solución que estamos obteniendo, ¿no? Buenos días. Buenos días. En el otro caso, el que resolvimos ayer, teníamos un espacio de solución de una sola dimensión, ¿no? Ahí sí teníamos una intersección de planos, y entonces una recta era la que nos estaba dando la solución. El espacio de solución tenía solamente un elemento, y entonces la dimensión era de 1. Creo que no hay mucho problema, ¿no? Con este problema nada más era para comprobar, o bueno, para que checaran todo lo que vimos la vez pasada, ¿no? Entonces, básicamente fue nada más ver lo de la base y la dimensión. Y comentamos que entonces cualquier espacio tiene un número infinito de bases. Lo único que le pedimos es que sean linealmente independientes y que generen todo el espacio, ¿no? Entonces, como les había dicho, lo que nos va a interesar es que podamos hacer cambios de base, ¿no? No me interesa tener un elemento que tenga una base única y que no lo puedo representar en otra forma, ¿no? Porque en algunas ocasiones, como también platicamos, me conviene luego representar en una base o representar en otra base, ¿no? Depende de la aplicación que yo quiera o depende del problema que esté resolviendo. Entonces nos interesa ver este cambio de base. Y bien, entonces de lo que ya teníamos, de lo que he platicado es que podemos encontrar cualquier vector, de hecho, en cualquier vector en R2, en términos de la base canónica y J, ¿no? Y en Rn definimos estos vectores, ¿no? Esta va a ser mi base canónica, ya sabemos que es 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 y así, ¿no? En el caso de los polinomios, esta es mi base canónica, ¿no? Decimos canónica porque es una de las bases más sencillas, bueno, es la base más sencilla que podemos encontrar en el respectivo espacio. Bien, entonces, como les decía, bueno, vamos a querer poder representar de una forma o de otra, y entonces vamos a ver un ejemplo bastante sencillo con el cual vamos a poder definir los elementos que nos van a permitir hacer este cambio de base. Por ejemplo, vamos a empezar a comenzar con el vector U1, que es la base canónica, y U2, la otra parte de la base canónica de el espacio de R2. Y eso le vamos a llamar,
como ya también vimos, le podemos poner nombre a las bases, vamos a llamarle B1, ¿no? Para que lo identifiquemos. Y vamos a ver cómo lo podemos representar en términos de otra base, B2, en donde ya sabemos que los componentes B1 y B2 son linealmente independientes, ¿no? Por eso es que podemos asegurar que me están formando otra base. Y entonces lo que necesitamos es que genere, ¿no? Necesitamos que cualquier vector X que esté ahí, lo pueda escribir yo en términos de la base. Entonces, dadas estas dos, B1 y B2, yo tengo que el vector X, escrito de esta forma, lo puedo ver, como les decía, en términos de la base, ¿no? Un coeficiente multiplicando al vector U1 y otro coeficiente multiplicando el vector U2, ¿no? Digo, así es como habíamos comenzado estudiando los elementos en R2. Nada más poníamos lo que estábamos estirando o encogiendo el vector por su correspondiente vector unitario, ¿no? Aquí en lugar de llamarle I y J, le llamé U1 y U2, ¿no? Para hacerlo un poquito más general, porque ahorita vamos a ver más casos, ¿no? Ya no nos vamos a quedar simplemente con las bases canónicas. Entonces, por eso lo pongo de esta forma. Entonces, bueno, esta es la representación que siempre hemos trabajado. Y entonces ahora vamos a querer verlo en otra representación. Para poder diferenciar cómo lo estoy escribiendo yo en una base u otra base, se utiliza esta notación. Entonces yo tengo el vector X, que es el vector X, y le pongo aquí como subíndice B1, ¿no? Para decir que estoy poniéndolo en la base 1. Y tengo, entonces, esto para la base 1. Si yo me voy a la base 2, entonces obviamente voy a utilizar los vectores base que vienen ahí. Entonces, el vector X, yo lo podría representar ahora de esta forma, ¿no? Que si se fijan exactamente lo mismo, nada más que ahora en lugar de utilizar U1 y U2, voy a utilizar B1 y B2, ¿no? Y entonces, obviamente, lo que me interesa va a ser encontrar estos coeficientes que me representen el mismo vector. Eso va a ser importante, ¿no? Tengo el mismo vector simplemente escrito en dos bases diferentes. Y, igual que el anterior, vamos a anotarlo de esta manera para que podamos diferenciar cuando está escrito en una base y cuando está escrito en una base, en otra base. Entonces, tengo estas dos representaciones y vamos a ver cómo lo cambio de una a otra. En este caso, tengo primero mi vector U1 y U2 como 1, 0 y 0, 1. Y los vectores B1 vamos a ponerlos simplemente como un ejemplo, 1, 3 y menos 1, 2. Creo que es claro que son linealmente independientes. Se ve que ninguno de ellos es, bueno, es el otro vector, ¿no? Escalado. Entonces, con esas bases, con estos vectores voy a trabajar. Y entonces, bien, como yo quiero ver cómo escribo mi vector en la base 2, lo que voy a hacer es ver cómo puedo yo cambiar los vectores base de la base 1, ¿no? Entonces, para cambiar el vector, cambio su base. Lo tengo representado originalmente en la base 1, entonces ahora vamos a ver cómo se ve la base 1 en términos de la base 2. Y entonces, de esa forma, yo la notación que tengo aquí, esto que tengo aquí escrito, ya lo voy a poder escribir en la otra base, ¿no? Aquí tengo nada más un coeficiente, como les decía, el coeficiente x1 y x2, multiplicado por esos vectores, B1, U1 y U2. Lo que vamos a hacer es cambiar ese vector U1 y U2 a cómo se ve en términos de B1 y B2. Entonces, yo lo que tengo aquí es mi vector U1, que lo voy a ver como una combinación lineal de los vectores base en el otro espacio. O digo, bueno, no es en el otro espacio, sino la otra base en el espacio. Y lo mismo hago con el vector U2, lo veo como una combinación lineal, como los vectores de la otra base. Entonces, nada más poniéndolo de forma explícita, yo tengo que el vector U1 es igual a C, es el coeficiente que me falta determinar, C1 y C2, C1 por 1,3, si lo quieren ver así, y menos 1,2, ¿no? Que es como definí B1 y B2. Y yo sé que esto quiero que me dé este vector, ¿no? Que es el unitario en la base 1. Lo mismo hacemos con el 2. Lo vemos como los coeficientes que quiero determinar, lo ponemos explícito los vectores B, y yo quiero que ahora me dé esta solución de acá, ¿no? Que sería el correspondiente J, digámoslo así, ¿no? Que sería el U2. Eso nos forma un sistema de ecuaciones
yo voy a tener entonces C1 menos C2 igual a 1 y 3 veces C1 más 2 veces C2 igual a 0. Entonces, este sistema de ecuaciones hay que resolverlo. Y lo mismo tengo con este de acá, ¿no? Aquí me queda C1 menos C2 igual a 0 y 3 veces C1 más 2 veces C2 igual a 1. Ya aquí realmente es un sistema bastante sencillo, entonces directamente me fui por sustitución. Aquí despejé cuánto vale C1 y lo sustituí en la segunda ecuación. Entonces me va a quedar 3 veces 1 más C2 igual a 0. Aplico la multiplicación, me va a quedar 3 más 3C2 más 2C2 igual a 0. Despejo aquí, me lo pongo acá para no ocupar más espacio. Y entonces aquí me va a quedar 5C2 igual a menos 3, ¿no? Entonces C2 es igual a menos 3 quintos. Y esto lo sustituimos acá. Y aquí me va a quedar entonces que esto es igual, algo así como 5 quintos menos 3 quintos, ¿no? Que es igual a 2 quintos. Entonces, esto vale C1 y esto vale C2. Lo mismo hacemos para este caso de acá, ¿no? Este era para U1. Este sistema de ecuaciones fue para encontrar vector U1 en términos de la base 2. Hacemos para el vector U2, entonces aquí me va a quedar C1 igual a C2. Sustituimos acá y entonces me va a quedar 3C1 más 2C1 igual a 1. Entonces, C1 igual a 1/5 y es igual entonces a C2. Con esas soluciones, entonces ahora sí, yo tengo que el vector U1 y el vector U2 lo puedo escribir así, ¿no? Ya tengo cuánto vale C1, que quedó 2 quintos del primer sistema de ecuaciones, y menos 3 quintos del segundo sistema de ecuaciones, multiplicados por los vectores B1 y B2, ¿no? Tal cual lo tengo aquí escrito. Entonces ya tengo el vector unitario escrito en términos del vector unitario en B1, lo tengo escrito ahora en términos de la base B2, de la base 2, ¿no? Lo mismo hacemos para el vector en la base 2. El vector U2 en la base 1, ahora lo vemos en la base 2, que me queda esto de aquí. Digo, ahorita están haciendo muchos pasos, van a ver que ahorita lo vamos a simplificar. Nada más ahorita lo estamos haciendo en desglosado para ver de dónde se están obteniendo los términos, ¿no? Entonces ya tenemos cómo se ve U1 y U2 en términos de la otra base, y lo podemos escribir así, ¿no? Como ya habíamos dicho. Entonces, U1 escrito en la base 2 es así. Y U2 escrito en la base 2 es directamente así. Ahorita solamente hemos encontrado las bases, ¿no? Todavía, bueno, las bases de los vectores vistos en una u otra base. Todavía no encontramos el vector X. Entonces, ahora sí, aquí directamente lo sustituimos, ¿no? Entonces, yo sé que X se escribe en la base original como X por 1, X1 por 1 más X2 por U2, y entonces eso lo reescribo, ¿no? Nada más pongo X1 por la definición de U1 en la base 2, más X2 por la definición de U2 en la base 2 también. Y esto lo desarrollamos, ¿no? Nada más para que quede todo en términos de las bases. Entonces aquí, por ejemplo, puedo poner 2 quintos de B1 y una vez aquí lo factorizo, ¿no? Entonces aquí tengo 1 quinto multiplicado por X2 y por X1, ¿no? Entonces me va a quedar 2 quintos de X1 más 1 quinto de X2, todo eso multiplicando a B1, porque así es como estoy acostumbrado a ver los vectores, ¿no? Que tenga explícitamente la base escrita aquí, o los vectores base. Igual hago aquí, ¿no? Entonces aquí tengo X1 menos 3X1 entre 5, más X2 entre 5, que están con B2, ¿no? Entonces lo pongo aquí. Y entonces ahora sí, esta es la representación del vector en la base 2, ¿no? Directamente. Y entonces yo puedo sustituir o puedo encontrar quién es C1 y C2. Ya nada más aquí lo pongo de forma explícita. Entonces aquí ya sabíamos que esto es la coeficiente que está multiplicando al vector.
Y este es el otro coeficiente que está multiplicando al otro vector de esa base B2. Los ponemos aquí nada más de forma explícita. Y entonces, el vector ya con la otra notación, tenemos, bueno, que dijimos, el vector X en la base B2 es igual, lo puedo escribir de esta forma, ¿no? Ya también lo podemos ver así, ya está diciendo que esta es la primera entrada y esta es la segunda entrada del vector. Y entonces esto lo puedo escribir de esta forma, ¿no? Como una forma más explícita. Pero si nos fijamos, esto de aquí lo puedo ver como una multiplicación. Tengo el 2 quintos multiplicando x1 y aquí tengo menos 3 quintos multiplicando x1. Y aquí tengo un quinto multiplicando x2 y otra vez un quinto multiplicando x2, ¿no? Entonces, esto ya, nada más digo, creo que es más o menos se ve claro. Si hago como multiplicación, esto sería esto por esto, me da esto de acá, ¿no? Y luego esto por esto, me da esto de acá. Yo nada más es de, para que quede un poquito más claro, creo que no hay problema con eso. Puedo ver entonces como multiplicación de una matriz por un vector. Si nos fijamos, este realmente es el vector que tenía originalmente. Entonces, aparentemente para yo hacer un cambio de base, lo único que tengo que hacer es multiplicar por una matriz especial, que ahorita platicaremos de ello, el vector que teníamos inicialmente, ¿no? Vamos a ver. Si, por ejemplo, tenemos este vector en la base B1, entonces, ¿cómo se vería en la base B2? Entonces, el vector en la base B2 sería la matriz que ya encontramos por el vector en la base B1, ¿no? Este vector tal cual, así como lo tengo escrito aquí, es como siempre lo hemos manejado, que es la base B1, que es la base canónica. Entonces, bueno, aquí ya les pongo el resultado, pero si quieren aquí los pongo nada más para que claro, los que tengan dudas con las matrices. Entonces me va a quedar 2 quintos por 3 más, que sería en este caso menos 4 quintos, ¿no? Y aquí voy a tener menos 3 quintos por 3 o menos 4 quintos, ¿no? Entonces aquí tengo menos 9 quintos menos 4 quintos, me queda menos 13 quintos. Y aquí tengo 6 quintos menos 4 quintos, 2 quintos, ¿no? Creo que no hay problema. Entonces, el vector 3, menos... era 4, ¿verdad? Sí, nada más déjenme lo corrijo aquí para que no... Este es 4, ¿no? De aquí lo vi. Entonces, el vector 3, menos 4, en la otra base se ve como 2 quintos, menos 3 quintos, ¿no? Ahorita vemos cómo se vería gráficamente para que quede un poco más claro. Lo que sí es un hecho es que podemos tener las dos representaciones y lo podemos verificar. Por ejemplo, ya llegamos a esta solución o a esta representación, que entonces es esto de aquí, ¿no? Tengo 2 quintos por B1 menos 13 quintos por B2. Estamos estos vectores de la base B2. Entonces apliquémoslo, ¿no? Ya teníamos nosotros, directamente les dije inicialmente que este era B1 y B2. Así los definimos tal cual. Entonces hacemos la multiplicación. Entonces me queda 2 quintos por 1 y 3 y 13 quintos que multiplica a menos 1,2, ¿no? Entonces igual hacemos entrada por entrada. Me va a quedar 2 menos 13 quintos. Entonces me quedan 2 quintos más 13 quintos. Entonces este es 13, 14, 15 quintos, que será 3. Y aquí voy a tener 2 quintos por 3, sería 6 quintos, menos 13 quintos por 2, que sería 26 quintos, entonces 6 menos 26 me queda menos 20 quintos, que sería menos 4, ¿no? Tenemos esta representación, que nada más para ponerlo un poquito más explícito, lo pongo aquí, en términos de la base canónica, ¿no? Entonces me queda 3 que multiplica a 1, menos 4 que multiplica a U2.
Sí, más o menos quedó el ejemplo claro. O sea, realmente todo lo que hicimos ahorita fue para llegar a esta matriz, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo ya podemos simplificar todo este proceso. Lo importante va a ser esta matriz a la que queremos llegar. Ahorita vemos cómo crearla, ¿no? Sin tener que pasar por toda la metodología que hicimos. Entonces, básicamente, ahorita nada más tenemos que hacer la multiplicación de matrices. Y entonces, nada más, con base en eso, para pasar un vector de la base B1 a la base B2, yo solamente tengo que multiplicar por la matriz que les comento, ¿no? Bien, antes de definir esa matriz, vamos a ver la representación del vector, ¿no? Nosotros aquí teníamos nuestro vector original, 3 menos 4, escrito en términos de la base canónica. Aquí tenía la base U, U1 y U2, ¿no? Que es 1,0 y 0,1. Ahí tengo mi vector 3,4 escrito así, explícitamente. Y ahora, yo tengo ahora esta nueva base, que es el vector B1, y el vector B2. En lugar de estar trabajando con estos ejes, como venía haciendo, ahora estos vectores que tengo aquí van a ser mi sistema base. Y entonces hacemos como siempre, ¿no? Yo quiero encontrar la representación, vemos sus componentes. Trazo más o menos la componente de este vector aquí, un poquito más chiquito que el vector B1, por eso es que esto de aquí es 2/5 de B1, ¿no? Y este de acá ahora va a ser menos 13/5 de B1, que en realidad como es un signo negativo, por eso me lo está, bueno, se lo está haciendo más grande y lo está reflejando, ¿no? Y entonces saco esta componente más esta componente, me va a dar la componente que pongo aquí en color como ciano, que me va a dar la representación del vector en términos de la otra base. Aquí a lo mejor, bueno, mi dibujo no ayudó mucho porque se ve más grande, pero debería ser exactamente el mismo vector. El vector no lo estamos cambiando, nada más que ahora, en lugar de utilizar los vectores U1 y U2, estamos utilizando el vector B1 y B2. Pero este vector tal cual no va a cambiar. Nada más que parecería que sus componentes cambian porque tengo otra base. Pero el vector sigue siendo el mismo, ¿no? Obviamente queremos que no cambie, nada más queremos ver en diferentes representaciones. Lo vemos por un lado, lo vemos por el otro, pero el objeto sigue siendo el mismo. Bien. Entonces creo que con eso se ve más claro lo que estamos haciendo, ¿no? En lugar de trabajar con estos vectores que teníamos originalmente, ahora estamos trabajando con estos. Pero el vector original, el vector X, va a seguir siendo el mismo. Bien, entonces ahora esto lo podemos generalizar. Lo hicimos ahorita para R2 para que sea más sencillo visualizarlo, pero se podría generalizar. Podría tener ahora yo mi base B1 en el espacio de n dimensiones y mi base B2 en el espacio también de n dimensiones, ¿no? Entonces tiene cada uno n componentes. Y entonces yo puedo escribir el vector o los vectores así, ¿no? Puedo tener una representación con respecto a la base 1 de esta forma, o puedo tener el mismo vector con su representación en la base 2, ¿no? Lo único que tenemos que conocer es quién es B1 o quién es C1, bueno, quiénes son los Bs o quiénes son los Cs en las diferentes bases para ver su representación. Y eso que tengo aquí, bueno, lo que tenemos es que se puede representar comúnmente así, ¿no? Así es como tenemos, esto es lo mismo, ¿no? Nada más que aquí estoy poniendo en la otra anotación sin poner explícitamente las bases, ¿no? Y vamos a ver por qué nos conviene trabajarlo de esta forma, como columna. Esto nos va a permitir que podamos definir la matriz que queremos utilizar, la matriz de transformación que le vamos a llamar, para pasar un elemento de la base B1 a la base B2. La podemos escribir de esta manera, en donde los componentes que tenemos aquí van a ser las bases vistas en bueno, los elementos de la base de B1 vistos en la base B2, que es lo que tuvimos que hacer ahorita para el ejemplo que hicimos, ¿no? Nosotros teníamos los vectores base 1 y veíamos cuál era su representación en la base 2. Si se fijan acá, entonces teníamos
estas representaciones, y esto es lo que nos está formando las columnas de esta matriz que tenemos aquí. Ahí, se me baja un poquito más. Esta matriz que tenemos acá, ¿no? Entonces, lo estamos sacando de la representación del vector que tenía de la base 1, el vector base de la base 1, a cómo se ve en la base 2, y esto me forma esta matriz que tengo aquí, ¿no? Entonces, nada más me estoy llevando ese concepto al caso más general y lo pongo aquí, ¿no? De forma que, por ejemplo, aquí tengo el vector 1, el vector U1, en la representación de su base 2, acá tendría el elemento U2, su representación de la base 2, y así nos seguimos con todos, y aquí tendría el elemento UN en su representación de la base N. Digo, la base 2, perdón. La base 2. Exactamente, ¿no? Entonces nada más tenemos esos elementos que están formando la matriz. Y ya vimos que lo único que tenemos que hacer es multiplicar. Aquí en realidad estamos haciendo la multiplicación de la matriz por el vector que tenemos original en la otra base. Pero bien, entonces vamos a ver que lo que nosotros podemos también observar es que si ya tengo esta matriz, bueno, para establecer esto que tengo aquí, ese me regreso a la definición que tenía originalmente para que se vea un poco más claro. Por ejemplo, de aquí, creo que es claro que si yo para llegar de la base 1 a la base 2 tengo que multiplicar por una matriz, yo podría aplicar también la inversa, ¿no? Y con base en esta definición yo podría decir que si yo aplico la matriz inversa a este vector, me va a dar la representación del vector en la base 1, ¿no? Entonces, eso también es algo que nos simplifica mucho el trabajo. Tengo que calcular una matriz para ir de la base B1 a la base 2 y puedo calcular la inversa de la matriz para ir de la base B1 a la base, digo, de la base B2 a la base B1, ¿no? Ese sería lo que escribo un poquito, bueno, lo que estaba puesto ahí, ¿no? Pero creo que con esta anotación era más sencillo de ver, ¿no? Entonces, para pasar, tenemos la matriz A de transición que nos permite pasar de B1 a B2. Y entonces vamos a tener la matriz inversa de A que nos permite hacer el cambio de B2 a B1. Exactamente, lo podemos utilizar como comprobación, que básicamente es algo de lo que estamos haciendo aquí. Yo digo, la comprobación la hicimos aquí solamente sustituyendo los valores, pero más o menos es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos tomando estos elementos y los estamos multiplicando, ¿no? Entonces sí, podría servir de comprobación para lo que vamos a ver. Pero nos va a servir un poquito más allá este concepto. Sí, de nada. Vamos a utilizarlo un poquito más allá, ¿no? Ahorita tenemos entonces cómo ir de la base B1 a la base B2 y de la base B2 a B1 con el conocimiento de la inversa. Pero entonces veamos. Por ejemplo, si yo tengo este espacio de aquí, o esta base de aquí, la base B2, y yo quiero llevar elementos de la base canónica a esa base, como hicimos ahorita, esto se nos va a simplificar bastante, porque yo sé que entonces tengo que utilizar una inversa, ¿no? Y algo que es importante que tenemos que ver es que, por ejemplo, los elementos de la base B2 ya están escritos en la forma de la base canónica. Si yo tengo este elemento, por ejemplo, aquí, escrito así, 1, 3, menos 2, yo estoy escribiéndolo en términos de estos vectores, ¿no? Que son la base canónica. Entonces, si se fijan, estos elementos que tengo aquí son los elementos, déjenme, me voy acá de nuevo. Ah, bueno, aquí la tengo. Son los elementos escritos en la base a la que quiero llegar. Entonces tengo esta matriz, cuyas columnas son los elementos vistos en la base B2, por ejemplo, aquí como lo escribí aquí. Pero si se fijan aquí, los elementos de la base B2 los tengo escritos en los elementos de la base B1, porque es más sencillo, ¿no? Así lo hicimos también en el problema de aquí, ¿no? Estos elementos que tengo aquí
estaban escritos en forma de la base B1, como estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Nada más después nos llevamos a ese base, ¿no? Entonces, tengo todos los elementos Vs, Vs. De hecho, déjenme lo pongo aquí, porque estos son vectores, ¿no? Tengo todos estos vectores escritos en términos de la base B1. Y ahora yo me lo quiero llevar a términos de la base B2. Como quiero llevármelo a términos de la base B2, lo que voy a hacer de la matriz bueno, de la matriz que estoy generando, ahora sacar su inversa. Entonces, por ejemplo, yo ya genero una matriz y tengo que sacar la inversa para encontrar la transformación, que es, si se fijan aquí, déjenme regreso al problema que resolvimos, esto de aquí, vean, con respecto a estos vectores, que es la matriz inversa. Yo podría generar una matriz con los vectores B, B1, B2, saco la inversa y entonces ahora tengo la matriz de transformación, ¿no? Acuérdense que esa matriz está dada con respecto a los vectores de la base a la que quiero llegar. Como lo que tenía aquí, ¿no? O sea, esta matriz la tengo escrito con el vector, por ejemplo, el vector U1, escrito como se ve en la base B2. Pero ahora si quiero hacer el proceso inverso, ver cómo se ve ahora el vector B, escrito en la base B1, entonces tendría que hacer el proceso inverso, sacar la matriz inversa, ¿no? Eso sería entonces cómo podemos construir la matriz de transformación. Vamos a ver un ejemplo para que todo esto que estoy comentando se vea más claro, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un elemento en la base B1 y lo queremos llevar a la base B2 escrita de esta manera. Obviamente la base B1 es la canónica, tenemos los vectores I, J y K, y la base B2 es estos vectores. 1, 0, 2, 3, menos 1, 0, 0, 1, menos 2. Y como les decía, queremos agarrar cualquier vector y ver cómo se ve en términos de esta base. Lo primero que tenemos que hacer siempre es pues corroborar que estos vectores sean base, ¿no? Que tenemos que ver entonces que sean linealmente independientes y que generen, ¿no? Si generan, obviamente ya puedo tener cualquier vector X, ¿no? Entonces, lo primero es ver la independencia lineal. Ya sabemos que entonces para ver independencia lineal tenemos que encontrar los valores C1, C2 y C3, que para que sean linealmente independientes tiene que ser 0 o, es decir, el sistema tiene que tener solución, ¿no? Y tiene que ser única. Entonces, también de lo que ya habíamos discutido en la clase pasada, pues para ver si es linealmente independiente, basta con sacar el determinante y ya con eso podemos ver su independencia, ¿no? Entonces, genero una matriz con todos estos vectores bueno, ya aquí tengo escrito en forma de determinante, ya ven que los barras verticales son el determinante, pero se ve, ¿no? Que viene la matriz 1, 3, 0, 0, menos 1, 1, 2, 0 y menos 2, ¿no? Entonces, sale de este sistema de ecuaciones que usé para ver si son linealmente independientes, ¿no? Y ya directamente aquí lo calculamos, 1 por 2, menos 0, entonces 0, 3 por menos 2, con este menos de aquí, y este 0, pues ya 0 no calculamos nada. Entonces me queda 2 menos, o sea, 2 más 6 igual a 8, que obviamente es distinto de 0, ¿no? Entonces, estos vectores seguros son linealmente independientes. Ya, estamos seguros que eso es una base y bueno, ya tendríamos nada más que ver que pueden generar todo el espacio, pero se ve que no es problema, ¿no? Porque bueno, si ya son linealmente independientes, los puedo multiplicar por cualquier constante y puedo obtener los demás elementos de ese espacio donde estoy trabajando, que en este caso es R3, ¿no? Entonces, bueno, ya, sin problema, B2 sí forma una base, y entonces ahora tenemos que sacar la matriz de transformación. Directamente, entonces, por como lo tengo aquí, la matriz está dada por cómo se ven las bases, y los pongo en forma de columna, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tengo los elementos de las bases, y pues ya, por eso utilizamos desde el principio esta notación de forma de columna para que ya directamente los pudiéramos meter en la matriz. Entonces tengo esta matriz que me está diciendo cómo puedo cambiar, cómo puedo ir de la base B2 a B1, ¿no? Pero yo quiero ir de la base B1 a B2. ¿De acuerdo? Me está diciendo que es de la base B2 a B1 porque así es como la tengo definida, ¿no? Aquí tengo los vectores vistos en la base B2.
para ir a la base B1, ¿no? Y eso se corrobora pensando que estos vectores B yo los tengo ya escritos en términos de la base B1, ¿no? Digo, nada más para que quede eso completamente claro. Entonces, ahora sí. Tengo esta matriz que, insisto, va de B2 a B1. Y entonces ahora yo quiero ir en el sentido opuesto. Entonces tengo que sacar la inversa de la matriz. Y aquí entonces se los empezaba a poner, ¿no? Aquí puse, bueno, puse en amarillito esto para, bueno, que fuéramos empezando a hacerla. Pero entonces, pues obviamente a mí me conviene utilizar aquí la matriz de cofactores, ¿no? Creo que es mucho más rápido, como les había comentado. Bueno, yo lo siento que es un poco más rápido para sacar inversas, pero ustedes pueden aplicar la metodología que quieran para sacar la inversa de la matriz. También aprovecho esta porque, bueno, ya tengo el determinante, ¿no? Entonces directamente ya tengo el determinante, nada más saco la matriz de cofactores y tengo la matriz inversa. Entonces, bueno, aquí les pido, por ejemplo, que me vayan ayudando para sacar la matriz de cofactores, que no se me vaya a ir un término, ¿no? Entonces, por eso iluminé aquí, ¿no? Voy a ir sacando la matriz de cofactores, ahorita sin preocuparme de los signos. Ya ven que después los vamos alternando, depende de la suma de la posición. Pero bueno, vayan checando a ver si no se me va nada. Entonces, para el primer elemento voy a tener 2, ¿no? Ahí. Entonces, para el primer elemento tengo 2. Para el segundo elemento, el 3, entonces cancelamos esta fila y me va a quedar menos 2, ¿no? No, este es 0 y me va a quedar menos 2. Menos 2. Y para este tercer elemento me va a quedar 0 menos 2, ¿verdad? O sea, 2 positivo. Luego vamos al que sigue, a este 0, ¿no? Cancelamos este, y me va a quedar 3 por 2, menos 6, ¿verdad? Menos 6 y 0, ¿no? Ya. Ese era para este de acá. Ahora nos vamos a este de acá. Me va a quedar... No, espérenme. Voy con el del medio, ¿verdad? Sí, más bien. Con el del medio es este y me va a quedar menos 2, ¿verdad? Sí, menos 2. Y ahora me fijo en este de acá, que sería menos 6, creo, ¿no? Menos 6. Ahí vayan checando el signo, que no se me vaya a ir. Digo, todavía falta cambiar los signos por la posición, pero por lo menos ahorita de hacer el determinante, que no se me vaya a confundir nada. Ahora hacemos este de acá, me va a quedar 3. 3 nada más. Ahora me va a quedar 1, creo, ¿no? Déjenme lo verifico. Sí, sí, 1 positivo. Y finalmente este de acá, ¿no? Para este de acá me va a quedar menos 1. Menos 1, ¿no? Entonces ya nada más esta es la posición 1, 1, o sea, es un 2, se queda con su signo. Esta es la posición 1, 2, entonces lo cambio a más. Este se queda con su signo también porque es 1, 3, que sería 4. Esta sería la posición 2, 1, que sería 3, entonces sí le cambio el signo. Este 2, 2, le dejo el signo tal cual. Este sería 2, 3, que sería 5, entonces sí le cambio el signo. Este sería el 3, 1, que sería 4, entonces no le cambio el signo. Este sería 5, le cambio el signo. Y este sería 6, le cambio el signo, ¿no? Sí, estamos todos seguros que la matriz de cofactores queda así. Bueno, esperemos que sí, ¿no? Y entonces ya al sacar la matriz de cofactores, ahora nada más tengo que sacar la transpuesta, ¿no? Y dividir entre el determinante. Entonces, si a esto le voy a llamar A, nada más para anotarla. Entonces aquí voy a tener que A a la menos 1 es igual a 1 entre 8, que es el determinante que tengo aquí. 1 entre 8, que multiplica a la transpuesta de esta, ¿no? Entonces me va a quedar 2, 2, 2, luego 6 menos 2, 6, 6 menos 2, 6,
Y 3 menos 1, 3 menos 1 y 1 positivo, ¿no? Creo que está bien. Nada más, lo que me da duda nada más los signos, ¿no? Aquí de aquí es lo que puede haberse medido en algún paso. Nada más chequen bien que no vaya a ver, digo, ahorita por las prisas y para no tener que escribir muchas más cosas aquí para no hacer también tan atiborrado el escrito, pero bueno, chequenlo, ¿no? Bien, ya tenemos esta matriz inversa y entonces lo único que tenemos que hacer es multiplicar, ¿no? Como habíamos comentado. Por ejemplo, si tenemos este vector escrito en la base B1, entonces para escribirlo en la base B2, yo tengo que poner A, bueno, en este caso, A la menos 1 que puse aquí, o déjenme les la renombro, C igual así, A la menos 1. Digo, para no estar manejando este menos 1 ahí, en realidad es lo mismo. Entonces va a ser C por X en B1, ¿no? Que es la que tengo aquí. Y entonces, eso de ahí, déjenme lo pongo acá, es igual a, pongo el 1/8 por, y la voy viendo, 2, 6, 3, 2, menos 2, 1, 2, 6, 1. Digo, con un poquito más de tiempo también podríamos verificar, ¿no? Nada más tendríamos que multiplicar estas dos matrices y ver si nos dan la identidad. Pero bueno, a lo mejor en un examen, si les pidiera calcular esto, sí tendrían que verificar, ¿no? Porque si aquí se equivocaron, pues ya todo lo demás se va al traste, ¿no? Entonces, en un examen sí sería, o en una tarea sí sería importante corroborar que la matriz inversa está correcta, ¿no? Y esto lo multiplicamos por el vector, ¿no? Que el vector es el que le estoy poniendo ahorita, es 1 menos 2, 4. Entonces, eso de ahí sería esto por esto. Ay. Y eso dividido entre 8, ¿no? Entonces sería... y eso me queda un vector también, ¿no? De 3, digo, de 3, de 3 por 1. Entonces sería 2 menos 12 más 12, ¿verdad? Entre 8. Luego el que sigue sería 2, en este lo hago un poquito más grande. El que sigue sería 2 más 4, 2 más 4, más 4, ¿verdad? Entre 8. Y el último, aquí lo voy a poner chiquito, a lo mejor ya no pongo el entre 8, para que me entre, pero para dejar con la misma notación de columna. Me quedaría 2 menos 12. 2 menos 12 más 4, ¿verdad? Y acuérdense que aquí va dividido entre 8, ¿no? Nada más que ya no lo pude poner, ¿no? Y esto, bueno, aquí ya lo voy a poner un poquito más compacto. Aquí me va a quedar 2 entre 8, me queda un cuarto, ¿no? Un cuarto. Aquí me queda 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 octavos. Que... Sí, ¿verdad? 10 octavos. Que serían como 5 cuartos. Sí, ¿verdad? 5 cuartos. Sí. Sí, gracias. Y aquí me queda 4, 6 menos 12 sería 6, ¿no? 6 octavos, que serían 3 cuartos. Menos 3 cuartos. Entonces, esta sería la representación del vector. El vector en la base B2, ¿no? Yo aquí lo podría poner como B2.
todavía lo podemos comprobar. Digo, de aquí no creo que haya mucho problema hacer la multiplicación. Si tenemos un error puede ser en la inversa, pero podemos corroborarlo. Entonces, vamos a hacer como lo habíamos estado haciendo. Aquí tengo estas coeficientes, pues los multiplicamos por los vectores que tengo aquí y me tendrían que dar la entrada de B1 o el vector en B1, ¿no? Que yo llamé, digo que es este de acá. Entonces, bueno, vamos a hacerlo rápidamente. Entonces me quedaría un cuarto. Un cuarto que multiplica al vector 1, que es 1, 0, 2. 1, 0, 2. Luego más 5 cuartos que multiplican al vector 3 menos 1, 0. Y menos 3 cuartos que multiplican al vector 0, 1, menos 2. Y entonces ahora sí, este de aquí me quedaría, bueno, podemos factorizar un cuarto. O de una vez lo ponemos. Ay, espérenme. No me di cuenta que no tenía batería. Digo que estaba con la batería, déjenme que la conecto a la computadora. Ahí está. Entonces me queda un cuarto más 15 cuartos. Un cuarto más 15 cuartos. Menos 0, ¿no? Y ya. Bueno, menos 0. Luego el que sigue sería, bueno, 0. Menos 5 cuartos. Menos 5 cuartos. Menos 3 cuartos. Y el último sería 2 cuartos. 2 cuartos, este es 0 y más 6 cuartos, ¿no? Me quedó en chiquito. A ver si más o menos no se pierde. Y entonces este primero me queda 16 cuartos, que sería 4, ¿no? Es el vector, bueno, entrada 4, ese no hay problema. Este de aquí era 5, ¿verdad? Menos 5. O sea, me tengo aquí menos 8 cuartos, sería menos 2. Ah, caray, y ahí ya tenemos problemas, ¿no? De hecho, desde la entrada 1, porque la primera entrada era 1. Bueno, ahorita revisemos dónde está el error, ¿no? Nada más lo voy a terminar aquí. 6, 7, 8, 8 cuartos. Entonces sería 2 también. Entonces, bueno. Obviamente este vector es diferente de este vector, ¿no? Entonces vamos a buscar dónde nos equivocamos. ¿Alguien revisó esta matriz inversa? A ver si no tiene por ahí algún error. Yo la revisé y estaba bien. ¿Sí? Sí, creo que sí. A ver, vamos a ¿No revisar. serán Bueno, los vectores? O sea, de arriba. aquí que haya hecho la multiplicación mal, dices. Es que por ejemplo, donde dice menos 3 cuartos por, y bueno, el tercer vector, o sea, ¿no lo habrá copiado mal? Podría ser. Eso también me llega a ocurrir. 1, 0, 2, 3 menos 1, 0, 0, 1 menos 2. Este creo que sí no hay problema. El determinante creo que tampoco hubo, o sea que sí está bien sacado, ¿no? A ver, rápidamente. 2 positivo, sí, 0. Y para, bueno, menos 3 por menos 2, sí es 8, ¿no? Ese no hay problema. Determinante está bien, los vectores que los copié está bien. O sea, la matriz A aparentemente está bien, no tengo problemas con ella. Además, rápidamente chequen
la matriz inversa. A ver si está bien. Bueno, lo voy a intentar hacer rápido. Pero ustedes igual con calmita ahí en su casa. Bueno, sí, su casa ahí también. A ver si encontramos el error. Rápidamente. Si este sí es 2. Este también es 2 y también es positivo. Este sí queda positivo. Este de acá, de que estoy sacando el de este de acá, también queda 2, positivo. Y aquí tengo 6. Menos 2. Y 6 positivo. Aquí tengo 3. Aquí cuando saco este de aquí, estoy utilizando, bueno, estoy sacando el correspondiente a menos 2, aquí queda 1 por menos 1, ¿no? Entonces era menos 1 aquí. Entonces aquí sí nos queda menos 1, ¿no? Y sí, y bueno, y ese 6 el exponente, entonces ese queda, no se cambia, digo, no se cambia el signo, ¿no? Déjenme, bueno, que había cerrado el chat, déjenme ver el chat si hay alguien que... Sí, ¿verdad? Era menos 1, gracias. Vamos a ver si ese es el único error, a ver si con esto ya se nos arregla. Entonces nada más saco la transpuesta y me queda aquí menos 1, ¿no? Todo lo demás debe estar bien. Entonces, y aquí además me equivoqué, ¿no? Aquí le quité un menos aquí. O sea, aquí se lo quité y aquí me faltó. Entonces ahí tengo 2 menos que no había considerado, ¿no? Entonces, déjenme, voy a borrar esto de aquí para que no nos hagamos bolas con estos valores. Bueno, de hecho tengo que borrar todo, ¿verdad? Bien. Bueno, vámonos rápido. Porque iba a ser un problema más. Digo, este era como el sencillo, el siguiente era el complicado de polinomios, pero bueno, a ver, vámonos rápido multiplicando. Aquí me queda 2 menos 12 más, sí, no, más 12. Ese no cambia nada. Voy a dejar el 1 octavo afuera para que no se nos encime tanto aquí. 2 más 4 menos 4, ¿verdad? Y luego 2 menos 6. Digo 2 menos 12 menos 4. Este le pongo así para que... Este me quedó un octavo acá afuera, ¿no? Entonces, esto es igual, creo que este sí lo puedo poner como un cuarto. Creo que está bien. Ahora, con este me va a quedar otra vez 2, ¿no? Porque me queda otro cuarto aquí. Y ya para acabar, me queda 12, 3, 14, 16 menos 2. 14, ¿verdad? 14 octavos, que sería como 7 cuartos. Negativo. Ahí está, ¿no? Creo que ahora sí las sumas están bien. Entonces, esta es la representación, en principio, bueno, es el segundo intento de la representación del vector, ¿no?
Vamos a corroborarlo ahora sí. A ver, esperemos que todo salga bien. Y entonces, igual, ¿no? Hacemos 1/4 que multiplica al vector 1, 0, 2. 1, 0, 2 más 1/4 que multiplica al vector 3 menos 1, 0. Y menos 7/4 que multiplica al vector 0, 1 menos 2. 0, 1 menos 2. Entonces, ahora sí. 1/4 más 3/4. Así, este sí ya salió, ¿no? Porque es 1/4 más 3/4, 4/4, que es igual a 1. Este parece que está bien. Vamos a ver los demás. Aquí me queda menos 1/4. Menos, también está bien, ¿no? Menos 7/4, que es igual a 7 más 1, bueno, 8/4, que es igual al menos 2, ¿no? Y ya el último, nada más vamos a 2/4. 2/4 más 0. Menos por menos da más 14/4, ¿no? Sí, 14/4. Y pues sí, ¿no? Se ve que aquí me va a dar 16/4, que es igual a 4, ¿no? Y esto es igual a 1 menos 2 y 4. Entonces, ahora sí, estamos seguros que sí nos salió bien. Sí, debe ser el único problema, digamos, es sacar estas ecuaciones que tenemos, digo, las inversas, ¿no? Creo que lo más difícil que, por decirle algo, fue la inversa, ¿no? Porque tiene más fuentes de error, nada más hay que tenerlo con calmita, pero creo que ya nos salió. Más o menos quedó claro para todos cómo entonces estamos pasando de una base a la otra base a través de este concepto de matriz. ¿Sí? ¿Todos? Bien. Déjenme, bueno, ahorita ya son las 10, nada más vamos a plantear el inicio de este problema y pueden ustedes intentar resolver, nada más para que vean con otros elementos, ¿no? Ahorita lo hicimos para vectores en el espacio como estamos acostumbrados a verlo, y donde hasta podríamos intentar visualizarlo, lo podríamos dibujar. Si ustedes son buenos dibujando en 3 dimensiones, inténtenlo dibujar para ver cómo se vería, ¿no? Yo sé mis limitaciones y nada más lo dejo en mis dibujos hasta 2 dimensiones. Pero vamos a ver ahora cómo se vería ahora con estos elementos que sean los polinomios. Entonces, vamos a suponer que estamos trabajando ahorita en el espacio de los polinomios de grado 2. Sabemos que la base canónica, la B1, está compuesta por estos monomios. Ya lo habíamos revisado, ¿no? Entonces, ahora lo que queremos es ver cómo se verían cualquier polinomio de grado 2 escrito en términos de esta base. Sé que es un poco más complicado. Y de hecho, la vez pasada hicimos unos problemas similares. Bueno, hicimos un problema similar, donde vimos que de este tipo de polinomios no me funcionaba como base, ¿no? Entonces, también tenemos que primero verificar que sea lineal, ¿no? Vamos a dejarlo ahí y entonces a lo mejor ustedes hacen el resto, ¿no? Como tarea para el resto de la sesión, ¿no? Lo que queremos, obviamente, es poder representar cualquier vector que esté escrito de esta manera, ¿no? O sea, cualquier vector de grado 2. Entonces, primero vamos a ver esta parte de linealidad, ¿no? Ya sabemos que para ver si son linealmente independientes, lo escribimos de esta manera. Nos ponemos C1 por este primer vector, C2 por el segundo vector y C3 por el tercer vector, ¿no? Entonces ya lo tenemos aquí y entonces aquí nada más lo reescribo, ¿no? Igual lo fui poniendo colorcitos para que no me perdiera. Entonces puse 4 veces C1 por X menos C1 más 2 veces C2 por X cuadrada menos C2 por X más 3 veces C3 por X cuadrada más 3 veces C3, ¿no? Ya, nada más lo desarrollé y aquí lo voy asociando, ¿no? Entonces, todos los términos que tengan, primero todos los términos sueltos,
que serían C1 y C3, ¿no? Y lo que tengo aquí. Los términos que están multiplicando a X, que sería 4C1 menos C2, y luego ya los términos que están multiplicando a X cuadrada, ¿no? Entonces los tengo así escritos, y eso me establece un sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones me va a quedar. Entonces, primero poniéndolo aquí, déjenme lo reorganizo esto para que me quede primero C1, creo que es más fácil de trabajarlo siempre. Menos C1 más 3C3, luego aquí me va a quedar 4, C1 menos C2 y 2C2 más 3C3, ¿no? Esto obviamente está igualado a 0, está igualado a 0, está igualado a 0. Entonces, ese es mi sistema de ecuaciones. Yo podría ahorita resolverlo el sistema, ¿no? Para ver qué valores necesito para encontrar la solución de ese sistema homogéneo, ¿no? Porque habíamos dicho además que esos sistemas igualados a 0 son homogéneos. Pero si en lugar de resolverlo, quiero ahorrarme ese camino, ¿qué es lo que podría yo hacer para determinar si son linealmente independientes? O sea, sacamos el determinante, ¿verdad? De este sistema. Ya con eso sabemos si el sistema tiene solución. Entonces, por eso también lo quería reacomodar, bueno, poner todos. Entonces, el determinante me va a quedar menos 1, 0, 3, 4, menos 1, 0, y 0, 2, 3. Entonces, esto es igual a menos 1 que multiplica a menos 3 nada más. Este no me importa, 0. Y ahora sería más 3 que multiplica a 8, ¿verdad? Entonces, esto es igual a 24. Bueno, primero el primero. Sería a 3 más 24. Que es igual a 27, que básicamente es distinto de 0, ¿no? Ya sabemos, ya corroboramos que ahora sí, estos polinomios escritos de esa forma, sí son linealmente independientes y entonces sí podrían formar una base. Pues ya tenemos esta parte de la base. Vamos ahora a reescribir estos elementos en términos de la base 1, ¿no? Como lo habíamos estado haciendo en otras ocasiones, para que nos quede más claro, ¿no? Yo los quiero escribir en términos de esta base, ¿no? Entonces, por ejemplo, el vector, ¿cómo era? 4x menos 1. 4x menos 1, yo lo puedo escribir, de hecho lo podrías poner así, escrito en términos de la base 1, ya, 5 minutos y ya y ya se los dejo, ¿no? Entonces, escrito en términos de la base 1, yo lo podría escribir como el término independiente, que sería menos 1, luego el 4, que es el que está multiplicando las x, y el 0, ¿no? Está escrito en términos, ahí, déjenme lo pongo, de este valor, y este valor, ¿no? Nada más por un coeficiente que los está multiplicando. Entonces ya sí podría poner todos los elementos, ¿no? Puesto ya como un vector. Déjenme ver el siguiente cómo era. 2x cuadrada. 2x cuadrada menos x. Escrito en términos de la base B1 es igual. Lo mismo, este no tiene término independiente, entonces me queda 0. Luego me va a quedar menos 1 y 2. Y ya, al final de cuentas, el 3x cuadrada más 3. 3x cuadrada más 3. B1. Y esto es igual a 3, 0 y 3, ¿no? Entonces ahora sí, ya tengo los vectores. Los vectores y además, mañosamente, ya los puse en términos de columnas, ¿no? Como un vector columna.
Entonces yo podría dibujar en términos de estos la matriz que le llamamos hace rato A. Entonces la matriz A, que me va a servir para pasar los elementos del espacio de B2 al espacio de B1, sería estos directamente que tenemos aquí, ¿no? Sería menos 1, 4, 0, 0, menos 1, 2, y 3, 0, 3. Bueno, ya quedó un poquito chueco por las prisas, pero creo que se entiende, ¿no? Entonces, acuérdense, esta es la matriz que me está pasando los elementos del espacio B2 al espacio B1, ¿no? Porque ya lo estoy escribiendo en términos de esta base que tenemos aquí. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues tendría que sacar el inverso otra vez, ¿no? Yo tengo esta para ir de B2 a B1, pero yo quiero ir de B1 a B2. Quiero ver cómo se ven los polinomios que tengo de grado 2 en términos de esta base, ¿no? Entonces tendríamos que sacar a la menos 1, ¿no? Que le llamamos C. Y bien. Entonces habría que sacar todo esto. No lo voy a hacer porque sí, de plano, si hace rato con un poquito más de tiempo se me fue por ahí unos signos, ahorita va a ser peor, ¿no? Entonces les dejo a ustedes, déjenme, una vez también lo pongo aquí de su color correspondiente. Tarea terminarlo, ¿no? Termine de este problema, nada más tendrían que sacar la matriz inversa y básicamente hacer la multiplicación y hacer la comprobación, ¿no? Para que vean ahora cómo se pueden ver los elementos de esto, de los polinomios con esta nueva base. Igual, inténtenlo, sí, sería bastante recomendable que lo intentaran. Si no, de todos modos, el lunes comenzamos resolviendo este problema. Y ya bueno, resolvemos este problema, tal vez resolvemos uno más, porque ahorita, por ejemplo, hemos resuelto siempre para ir de la base canónica a una base cualquiera. Pero ahora también nos interesaría, bueno, entre bases que no son canónicas, también que pudiéramos hacer este cambio, ¿no? Entonces, terminamos este problema, resolvemos este problema de una base cualquiera a otra base cualquiera. Si todo está claro, pues con eso terminamos este tema, o si quieren hacemos un problema más. Y después de esto, entonces ahora sí nos vemos a las transformaciones, que de alguna manera ya empezamos, como les decía, a estudiar transformaciones porque vimos cómo podemos ver el vector de una forma o de otra forma, aunque no estamos transformando el vector, sino más bien la base. Pero vamos a ver que este es el concepto en donde ahora podemos transformar el vector, ¿no? Como les decía, esta es la base de la rotación de las imágenes, o de cómo podemos pasar de elementos en el espacio de 3 dimensiones, como son los objetos o los mapas que tenemos en el mundo, a la proyección que tenemos en los mapas de 2 dimensiones, ¿no? Es básicamente, tenemos que hacer una transformación para que podamos nosotros ver de 3D a 2D, o la rotación de una imagen, ¿no? Digo, son unos ejemplos muy, muy sencillos que les puedo ahorita comentar. Bueno, si no hay dudas, entonces, con esto que vimos el día de hoy, ni de la tarea que tienen ahorita de trabajo para el resto de la hora, nos vemos el lunes. Hasta luego. Sale, hasta luego. Gracias, profe. Sale, de nada. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Sale, nos vemos.